A ver, entonces, de ayer, ¿tienen alguna duda? Bueno, entonces sigamos donde nos quedamos ayer. Era el ejercicio 4. Habíamos visto que era despido injustificado, ya que no tenía más de 3 faltas en un mes. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de si es justificado o es injustificado? ¿Todo bien? Ok. Entonces, el inciso B. ¿Qué conceptos se le deberían pagar a Ramona con base en tu respuesta anterior? Y ya, pues debido a que es despido injustificado, se le deben pagar prima de antigüedad e indemnización legal. Y el inciso C realiza el cálculo correspondiente. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Calculamos la antigüedad, que simplemente pues es la fecha de baja menos la fecha de ingreso sobre 365.25. Ahí está la formulita. El salario que nos lo dan, que son 55, si mal no recuerdo. ¿Dónde venía? Bueno, ahí está. Prima de 20, aguinaldo de 10 días. Entonces hay que calcular primero el salario diario. Pues nada más los 55 entre 30. Aquí la prima, acuérdense que se les dijo que si se ponía menos de lo de ley, ustedes calculaban lo de ley. Si se ponía más, pues ya, lo que se ponía, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a omitir eso del 20% y va a ser el 25% del salario diario, perdón, por los días de vacaciones que le corresponden. En este caso, pues tiene 10 años de antigüedad y le tocan 22 días, ¿no? Aquí están. Y de aguinaldo, pues lo mismo, ¿no? Sabemos que lo de ley son 15 días, entonces no vamos a tomar los 10, vamos a tomar los 15 por el salario diario y pues ya está, ¿no? No nos menciona ninguna otra prestación. Entonces aquí había que mensualizar, acuérdense, porque estos son anuales. Entonces simplemente es lo que dio sobre 12 para los dos casos. Y pues ya, simplemente hacemos la suma de los 55 más la prima más el aguinaldo y ya nos va a dar un salario integrado de 58,000. Entonces vamos a calcular la indemnización, que son los 3 meses más 20 días por año de servicio. Calculemos primero los 3 meses. Aquí, esto está mal, porque también el diario. Ah, no, sí es el mensual, perdón. Sí. Es el integrado mensual por 3 y ya son 174, ¿no? Los 20 días por año de servicio, ahí sí tomamos el diario, que son 20 por el diario por la antigüedad, y nos da 389, teniendo un pago de indemnización, que es la suma de los dos, de 563. Y la PA, pues esta, acuérdense que está topada a 2 salarios mínimos, evidentemente esta persona gana más de 2 salarios mínimos, entonces tomamos los 12 días por 278.80 por 2 por la antigüedad. Entonces quedan 67,250.91, teniendo un pago total de 631. Ajá. ¿En alguna duda? Ok. Estaba muy sencillo. El otro. Aquí, Ajá. Adelante, Mimi. aquí en lo que les decía Adri sobre la prima, recuerden que también se les dijo que había que justificar, entonces debieron de haber puesto tanto el 25% como el artículo que menciona la prima vacacional, que lo vimos ayer también. Era la respuesta a otra pregunta. De hecho, si se dieron cuenta, o bueno, para los que se dieron cuenta, todo lo de la parte teórica era lo que sustentaba la parte práctica. Entonces no había no había pierde, pues.
Esa y la otra también en la pregunta de qué era lo que se le tenía que pagar, igual, como era despido injustificado, de acuerdo con los artículos tal y tal y tal de la Ley Federal del Trabajo, se le tiene que pagar esto. Era lo que se esperaba que contestara. ¿Va? Gracias, Mimi. Entonces, ¿en esta alguna duda? Vale, vamos con el otro porque sí cambiaba un poquito a los que les tocó el otro ejemplo. Aquí dice, Tobias ha trabajado en su empresa por algunos años. En los últimos meses ha tenido algunas situaciones personales que le han impedido asistir al trabajo, por lo que lo han despedido. Considera los siguientes datos y responde lo que se te pide. Aquí, pues su primer falta es injustificada, porque simplemente no fue por una reunión familiar. La siguiente es consulta médica, pero sin justificante, entonces es injustificada. Exámenes médicos con justificante, es justificada. O sea, fue ahí a la fiesta con el hermano, es injustificada y pues se le cruzó el 15 de septiembre, ¿no? Entonces también es injustificada. Y pues estamos viendo que sí son menos de los 30 días, porque empieza el 20 de agosto y termina el 15 de septiembre. Entonces, para la primera pregunta, dice, menciona si fue despido justificado o injustificado y fundamenta tu respuesta. Ya ponemos, ¿no? Fue despido justificado, ya que en un periodo de 30 días tuvo 4 faltas injustificadas. El sustento es el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 10. Y pues es la misma fracción que aplica para el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, ahora para el inciso B, ¿qué conceptos se le deberán pagar a Tobías con base en tu respuesta anterior? Pues, dado que fue un despido justificado, únicamente le corresponde prima de antigüedad. Y pues hagamos el cálculo, que básicamente es lo mismo que el anterior. Calculamos la antigüedad, tenemos el salario, la prima, el aguinaldo. Entonces, primero calculamos el salario diario. Lo mismo, la prima, no vamos a tomar el 24 que nos dice ahí porque sabemos que lo de ley es el 25%. Es 25% por el diario, por las vacaciones que le tocan. Aquí tiene 15 años de antigüedad, entonces le tocan 24 días. Aquí la antigüedad no se redondea. Recuerden que es antigüedad cumplida. Es decir, hasta que cumplimos un año de antigüedad, nos tocan nuestros 12 días de vacaciones. Hasta que cumplimos los 2 años de antigüedad, nos tocan 14. Y así sucesivamente. Por eso tomamos antigüedad de 15 años. Y el aguinaldo, pues simplemente el salario diario por 15, que nos dan 14 en el enunciado, pero sabemos que eso está mal y tomamos 15. Mensualizamos y de nuevo hacemos la suma de los 30 más 500 más 1250, teniendo un salario integrado mensual de 31,750. Y pues simplemente calculamos la prima. Aquí también sabemos que excede los 2 salarios mínimos, entonces vamos a tomar 12 días por 278,80 por 2 por la antigüedad. Y nos da 105,465,40. De este ejercicio era todo lo que tenían que hacer. ¿Tienen alguna duda? Vale, gracias. Vamos con el 5. Dice, considera los siguientes datos. Entonces nos dan 4 personas con su fecha de ingreso, salario base, aguinaldo, prima, fondo de ahorro y vales de despensa. De los 4 tenían que calcular el salario integrado y el salario neto. Aquí no se les dio fecha de baja. Algunos nos preguntaron qué fecha tomaban y ya se les dijo cuál. En este caso yo tomé la del 20 de septiembre de este año. La que ustedes hayan puesto, pues, está bien. Y aquí, ¿no? Pues tenemos que calcular primero la antigüedad. Entonces ya, pues tomamos su fecha de ingreso menos la fecha de baja sobre 365,25 y pues ya tiene su antigüedad. Aquí son simplemente los datos que se dan en el cuadrito de arriba.
Y lo mismo que hicimos en el anterior, salario diario, prima vacacional, aguinaldo de 15 días. Aquí sí hay prestaciones superiores a ley, que es el fondo de ahorro, es 10% del salario. Los vales son 5% del salario. Y entonces nos da un salario integrado de 10,000 más 166 más 416 más 1,000 más 500. Este es mensual y diario nos da 402.78. Entonces aquí ya tenemos el salario integrado, nos falta el neto. Y pues aquí tomamos nuestra tablita que vimos en clase y estamos viendo que la persona gana 12,000, ¿no? Entonces pues se ubica en este rango. Y simplemente pues es tomar los valores de la tabla. Límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje. Y la fórmula pues es impuesto es igual al salario integrado menos el límite inferior por el porcentaje más cuota fija. Entonces, en esta primera parte tenemos el salario menos el límite inferior. Luego eso por el porcentaje. Entonces nos queda ahí, sumamos la cuota fija y ya nos queda un impuesto de 1,046.48. Entonces, teníamos que el salario integrado era 12,000 y ya con impuestos nos queda un salario neto de 11,000. Y para todos, pues era exactamente lo mismo para las 4 personas. O sea, sí estaba larguito, pero de hecho, o sea, si ya habían hecho uno, copiaban, pegaban, cambiaban referencias y salía muy rápido. Que pues así fue como lo hice, ¿no? Aquí pues obviamente va a cambiar la antigüedad, los datos de cada quien, cambia el rango que tomamos y así para cada uno. Hasta esta parte, ¿alguna duda? Vale, gracias. Entonces, pues eso era todo, ¿no? El 5, el otro era igual, cambiaban los datos de las tablas nada más, pero era exactamente el mismo procedimiento. Calcular antigüedad, calcular salario diario, prima, aguinaldo, fondo, vales de despensa. Se saca el salario integrado, se toma la tablita y con base en la tablita, pues ya, hacemos nuestros cálculos. Y pues igual, tenemos aquí el cálculo de las 4 personas. Y así. Entonces, sí eran varios cálculos, pero les digo, o sea, si tenían uno, copiaban y pegaban y hacían exactamente lo mismo para el otro. Listo, entonces pasamos al siguiente, al 6. Dice, Juan desea retirarse a los 65 años. ¿Qué porcentaje de aportación mensual del salario integrado deberá realizar para obtener un nivel de reemplazo del 80% cuando se retire? Entonces, nos están dando edad actual, fecha de comienzo de cotización al IMSS, salario nominal, aguinaldo, prima vacacional de ley, fondo de ahorro del 20, vales del 30, incremento al salario del 5.5 y tasa del 8%. Entonces, pues vamos a sacar primero el salario integrado, que es lo que acabamos de hacer. El salario diario, pues simplemente 97 entre 30, ¿no? De prima vacacional nos están diciendo que tiene lo de ley, entonces es 25% por su salario diario por 22, que son los días que le corresponden por su antigüedad. Y luego el aguinaldo nos están diciendo que son 3 meses, pues simplemente 97 por 3. Fondo, 20% del sueldo. Vales de despensa, 30%. Y nos da un salario integrado de 171,231.94. Entonces,
Tenemos la edad 58, edad de retiro 65, ya tenemos el salario integrado. Necesitamos un nivel de reemplazo del 80%. Entonces, nuestra N son 7 periodos. Calculamos el salario a edad de retiro, que simplemente son los 171 que gana hoy día por 1.50 a la 7. Y aquí necesitamos que sea el nivel de reemplazo al 80%. Entonces, ese salario de edad de retiro por el 80%, que es lo que nos piden, y queremos una pensión mensual de 199,270. Haciéndola anual, pues nos quedan 2,391,000. Entonces, aquí sabemos que la renta vitalicia es igual al saldo menos 300 sobre la URB, pero aquí lo que necesitamos es el saldo porque la renta pues ya está, ¿no? Entonces nos queda que el saldo es igual a la renta por la URB más los 300. Entonces, pues aquí está, ¿no? Es la pensión anual, que es la renta, por la URB que le corresponde, más los 300. Esta es la de mujeres. Aquí les calculé las dos. Y esta es la de hombres. Y pues se tienen que traer a valor presente, que es lo que nos dio por 1 más la tasa a la menos 7. Esto para los dos. Aquí está. Y aquí está. Entonces, tenemos que calcular la tasa real, pues es la misma formulita que hemos ocupado hasta ahora. Nos da 2.37 y la anualidad financiera, pues lo mismo, es la que hemos estado ocupando en todo el curso. Y nos queda 6.38. Entonces, la aportación es igual al salario por 12 por el porcentaje de aportación por la anualidad financiera. En este caso, lo que necesitamos es el porcentaje de aportación. Lo demás ya lo tenemos. Entonces, es la aportación sobre 12 por el salario por la anualidad financiera. Ahí lo tenemos, ¿no? Nuestra aportación sobre 12 por C15, que es el salario integrado al día de hoy, porque ahí ya estamos al día de hoy, por la anualidad. Y este sería el porcentaje para mujer, este sería para hombre. ¿Aquí alguna duda? Digo, aquí sí venía que era Juan, ¿no? Les hice igual los dos, pero pues sería esta la correcta. ¿Alguna duda de este ejercicio? Vale. Y este, pues, es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, si quieren tomarle pantallita a los que les tocó para que vean que si estaba bien o no su ejercicio. Ahí se los dejo tantito y ahorita bajo para el resultado. Ahí está. Para estos les tocaba este porcentaje de aportación. Vale, entonces vamos con el que sigue, el 7, que creo que era el más largo este. Dice, Andrea y Lucía se conocen desde que trabajan en la empresa Patito S.A. Como ya son adultas mayores, han decidido renunciar a su empleo y montar un negocio por su cuenta, de tal forma que no piensan volver a cotizar bajo el régimen obligatorio del IMSS. Su renuncia ya fue aceptada y por la antigüedad y edad que tienen en la empresa por política a las personas mayores de 65 años se les paga un beneficio igual a la indemnización legal. Considera los siguientes datos y contesta lo que se te pide. Aquí pues ya nos dan los datos de estas dos personas, fecha de nacimiento, ingreso al IMSS, fecha de ingreso, fecha de baja, salario base y prestaciones de ley. Entonces dice, calcula salario integrado y neto.
Igual aquí no tenían la fecha de baja, tomé esta, la que ustedes hayan tomado está correcta. Y pues lo mismo que en los anteriores, ¿no? Calculamos el salario diario, su prima vacacional, en este caso pues sí tomamos la que dicen porque es el 25%. El aguinaldo, también el que dice porque son 15 días, lo hacemos mensual y tenemos el salario integrado. Y aquí pues simplemente igual, nos vamos a la tablita, gana 42,444, entonces pues está en este rango. Y haciendo todos los cálculos, pues ya nos queda, tomamos esto de la tabla y nos queda un impuesto de 7,640. Entonces, pues haciendo la diferencia ya nos queda que neto son 34,804. Y aplicaba lo mismo para la otra persona, incluso estaban en el mismo rango de sueldo. Aquí lo que cambiaba, que era antigüedad, tenían datos muy similares, ¿no? Y pues esto es lo que quedaba como salario neto y salario integrado. Ahora, inciso B. Calcula la pensión que les correspondería bajo la ley del IMSS y su nivel de retorno. Entonces tenemos que su fecha de inicio es 1 de julio del 85, su fecha de retiro es 31 de diciembre del 25, nació en el 60 y este es su salario, el que acabamos de calcular. Entonces, esta persona empezó a cotizar antes de la ley 97, entonces es ley 73. Y con ley 73 usábamos la fórmula de semanas cotizadas, cuantía básica y demás. Entonces, tenemos la edad, que es pues la fecha de retiro menos fecha de nacimiento, las semanas cotizadas, su salario, 42,444, y número de veces el salario mínimo para poder tomar el valor de la tabla. Es 12, pues está en el más alto, por lo que tenemos una cuantía básica de 13 y los incrementos de 2,45. Y pues la edad ya está en 65, de hecho en 66, entonces le toca el 100%, ¿sí? Pues la formulita que hemos ocupado, la pensión es igual al salario base de cotización por cuantía básica más incrementos anuales por las semanas cotizadas menos 500 sobre 52 por el porcentaje de edad. Entonces, aquí pues tenemos la primera parte que es semanas menos 500 sobre 52 por el incremento anual, que es 2,45, más la cuantía básica, que es el 13%, por el porcentaje de edad, que es el 100, va a quedar exactamente igual, por el sueldo. Lo que nos da una pensión de 37,774. Pero hay que agregar lo de asignaciones familiares e incremento. Y ya nos queda una pensión final, ahí está, de 48,218. Teniendo un nivel de reemplazo de 114. Entonces, pues sí, en este caso, si nos da, ya con estos dos factores, nos queda un nivel de reemplazo superior al 100%, ¿no? Porque ganaba 42 y le va a quedar una pensión de 48. Y para su amiguita, pues era lo mismo. Nada más que aquí queda un nivel de reemplazo más chiquito, pero es el mismo cálculo. Se los dejo aquí para que si le quieren tomar su pantallita, se la tomen. Listo. Aquí, No, perdón. adelante, Mimi. Aquí lo que algunos preguntaban era, les causaba mucho conflicto
que hubiera un nivel de reemplazo superior al 100%. Pero, ¿alguien me puede decir por qué salió ese nivel de reemplazo? ¿O por qué sí fue posible o por qué no sería posible? ¿Nadie? Tal Bueno, vez era porque cuando sacamos el nivel de reemplazo, tenemos que llevar el salario también a valor futuro. ok. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo de las semanas cotizadas? La aportación mayor a 100% quería decir que no le alcanzaba. Ese creo que fue del ejercicio anterior, ¿no, Luis? No lo vi. Pero, bueno, si quieres lo vemos y ahorita nos regresamos a este. ¿Cuál? ¿Te podrías regresar al anterior, Adri, por favor? Sí. No creo. Ah, sí. Ajá. O sea, si el porcentaje de aportación dice que para obtener un nivel de reemplazo, creo que era del 80, ¿no? Sí. Del 80, tú tendrías que aportar el 128% de tu salario. ¿Eso es lógico? ¿Por qué no, Nancy? Sí, no, o sea, ni siquiera, si solamente fuera ese tu ingreso, ni siquiera habría una forma de aportar más de lo que ganas, porque todo tu salario tal cual te lo dan, se iría esa aportación. Entonces, Rodrigo, pues eso qué querría decir, que sí le alcanza o que no le alcanza. Pues sí, no le alcanza, ¿no? Precisamente es lo que hemos estado viendo todas estas clases. Bajo ley 97, para tener un nivel de reemplazo mayor, la aportación que tú tendrías que hacer sería muchísimo mayor. Y precisamente por eso es por lo que se aconseja que se haga el ahorro voluntario. Ahora, hay dos cosas que como que vi que algunos confundieron. Una cosa es el ahorro voluntario y otra cosa es pensión del IMSS bajo ley 97. Si bien es cierto que lo podemos calcular igual, la diferencia es que cuando haces ley del IMSS, cuando haces tal cual pensión bajo ley 97, tu salario base de cotización tiene un tope, ¿sí? Entonces, si la persona gana 100,000, ¿cuál es el tope? 25 más. Las 25 UMAS del salario, perdón, por el mes, ¿no? Que son los 85,000 y cacho. Entonces, en ese sentido, tú solamente podrías aportar dentro de la ley del IMSS el porcentaje de ese salario base de cotización. Claramente, ese tope va cambiando cada año conforme cambia la UMA, ¿no? Pero pues aún así, si tú quieres aportar, no sé, si tú ganas 200,000 pesos, por decir algo, y tú quieres aportar el 50%, ¿cuánto es el 50%? 100,000, ¿no? ¿Te van a dejar aportar esos 100,000? ¿Por qué no, Nancy? Por el límite, exacto. Tu salario base de cotización tiene ese límite. Entonces, lo máximo que podrías sería ese salario base de cotización, los 85, ¿va? Por otro lado, si tú haces ahorro voluntario y tienes 100,000 pesos, y ganas 200,000 pesos y quieres aportar el 50%, ¿podrías hacerlo sí o no? Va. Entonces, ¿por qué lo podrías hacer? Porque ahí ya no tiene el tope, ¿sí? Entonces, en este sentido, ese 128%, dado que solo es ley IMSS, evidentemente no le podría alcanzar. ¿Podría haber sido diferente si tomaran ahorro voluntario? Podría ser, depende de cuál fuera el salario y cuánto hubiera sido, pues, los demás factores, ¿no? Ahora, ¿ahí quedó claro?
Esto ténganlo muy en cuenta porque aplicaba algo similar en el ejercicio 8, que si se dieron cuenta, ese sí era completamente ahorro voluntario, no era ley del IMSS. ¿Va? Ahora sí, Adri, ¿te podrías regresar al 7, por favor? Ujú. Ahora, ¿cuál era la pregunta en el 7? Se me fue. No, más bien creo que tú les querías comentar de que se habían confundido con... Ajá, pero yo les había preguntado, sí, que si era posible que tuvieran el nivel de reemplazo del 100%. Entonces, esto que dijo Uriel es cierto, lo que dice Rodrigo también es cierto por el tiempo, semana y edad completas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos platicado varias veces y ahorita ya lo están empezando a ver más con Lalo, pero ley 73 es beneficio definido. Dado que el beneficio está dado por una fórmula que depende del tiempo cotizado, traducido en semanas, y de la tablita de cuantía básica, incrementos anuales, posible numéricamente sí es que se obtenga un nivel de reemplazo del 100%, mayor al 100%. Porque en este caso, ¿cuánto tiempo trabajó la persona para que obtuviera ese nivel de reemplazo? Ahí está. Fueron como 50 años, ¿no? Porque jamás, lo que supusimos es que jamás dejó de cotizar. Entonces, en total, trabajó 50 años. Pero pues bajo ley 73 era muy difícil que se cumpliera eso. ¿Por qué? Porque como lo que daban, lo mínimo que se pedía para poder pensionarse era 500 semanas, pues muchas personas solamente esperaban cumplir esas 500 para ya poder irse, ¿no? Entonces, realmente quienes pudieran haber logrado llegar a eso fueron muy pocos, y los que sí pensaban que pues les podría tocar mayor pensión o algo similar, ¿no? O que de plano le tienen mucho amor al arte y sí se trabajaron toda la vida, ¿va? Entonces, posible sí es, y numéricamente ahí está. El chiste es que pues depende de cada persona cómo es que llevó su tiempo laborado, ¿va? Y entonces, ¿hay alguna duda? Va. Gracias, Adri. No, ¿de qué? Entonces, bueno, ya, el inciso C. ¿Qué conceptos debería pagarle su empresa de acuerdo con Ley Federal del Trabajo? Calcularlos. Debido a que es salida voluntaria, únicamente se le debe pagar prima de antigüedad porque cumplen con el requisito de tener al menos 15 años de antigüedad. Esto es por el artículo 162. Y pues igualito a los ejercicios que ya hicimos. 12 días por 2, por 2,78 por la antigüedad. ¿Dónde está? Aquí, 25.5. Y ya nos da la PA. Y lo mismo para la otra persona. Calcula el monto del beneficio que la empresa paga a las personas mayores de 65. Pues nos están diciendo que es equivalente a una indemnización legal. Entonces, pues vamos a calcularla. Son los 3 meses con el sueldo que ya calculamos. Salario integrado por 3. Luego, 20 días de el salario por año de servicio, por años de servicio. Pues lo tenemos acá arriba todo esto. Aquí está la antigüedad y salario diario integrado. Que nos da la suma 848. ¿Aquí hay alguna duda? Es igual a lo que ya hicimos en los otros. Entonces, calcula pagos netos que se les darán en los incisos C y D. Entonces, aquí vamos a tomar la tabla, pero la otra, la de pagos únicos, que también la utilizamos en clase. Entonces, aquí pues tenemos la antigüedad, me la traje para tenerla más a la mano, la PA y L teniendo un pago total de 1,000,000. Entonces, aquí vamos a tomar lo de las 90 UMAS por año de servicio.
La UMA vale 113.14. Entonces son 90 por 113.14 por la antigüedad. Y esa es la cantidad exenta. 259.659. Teniendo un excedente de 759. Sobre ese excedente nos vamos a la tablita y pues podemos ver que está en este renglón. Entonces tenemos el límite inferior, límite superior, cuota fija y el porcentaje. Y la fórmula es igualita a la que ya habíamos ocupado, pago menos el límite inferior por el porcentaje más la cuota fija. Entonces pues ya tenemos el pago menos el límite inferior por el porcentaje, que es el 30%, más la cuota fija, quedándonos un impuesto de 161.563. Entonces, a nuestro pago único le vamos a quitar ese impuesto y en lugar de recibir 1.019.000, vamos a recibir 857.000 pesos. ¿Aquí alguna duda? Ok, y pues lo mismo para la otra persona. Exactamente lo mismo. Calculamos la IL, los 3 meses más los 20 días, teniendo 955. Un pago total de 1.125.000. El excedente es de 871, que si recuerdo es el mismo nivel. Sí, están en el mismo nivel de la tabla. Y pues haciendo ya todos los cálculos, nos queda que su pago único pasa de 1.125.000 a 930.000. Ya con los impuestos. Entonces, aquí es lo mismo. Luego, inciso F. Si consideramos que solicitarán su pensión del bienestar, ¿cuál es el nivel de retorno que ésta les dará? Entonces, tenemos que la pensión del bienestar se otorga de manera bimestral por un monto de 6.200, lo que nos da 3.000 mensuales. Entonces, su salario integrado es de 42 y tomando en cuenta únicamente pensión del bienestar, nos queda un nivel de reemplazo del 7.30. Y ya si sumamos con todo lo que acabamos de calcular, tenemos que la pensión del IMSS son 48, la pensión del bienestar 3.000, teniendo un total de 51.000. Y pues aquí evidentemente va a tener todavía más del 100% que ya habíamos visto. Y pues lo mismo para la otra persona, exactamente lo mismo. Y luego, menciona los pilares que ves en el ejercicio. Pues simplemente tenemos pilar 0, que es pensión del bienestar, que nos están considerando en el inciso F, y pilar 1, que es pensión de seguridad social, la del IMSS en este caso. Y creo que era todo. Ajá. Y pues lo mismo para el otro, ¿no? ¿Aquí alguna duda? Vale. Entonces, sí estaba larguito, pero les digo, o sea, si hacían uno, copiaban el otro y ya nada más cambiaban referencias y datos. Entonces, no era tan tardado. Entonces, pasemos al último, que era el que les comentaba Mimi. Una persona desea ahorrar el aguinaldo 10 días adicionales a lo que establece como mínimo la Ley Federal del Trabajo, que percibe cada año, y su bono anual, que es equivalente a 80 salarios mínimos. Calcula el nivel de reemplazo que obtendría con dicho ahorro si se retira a los 65 años. Ok. Y nos dan estos datos, ¿no? Edad de 57, salario de 40, una tasa del 7.5%, incremento del salario del 5% e incremento del salario mínimo del 6%. La edad de retiro va a ser 25. El aguinaldo nos queda un total de 25 días y el bono anual, pues, los 80 salarios mínimos. Entonces, aquí primero vamos a calcular el aguinaldo, ¿no? Que es los 40 entre 30 para sacarlo diario por 25, que son los días que nos están diciendo que le tocan. Ahí está.
Y el bono, pues simplemente son el salario diario, que son 278.80 por los 80 que nos están diciendo en el enunciado. Y ya nos queda un bono de 22.304. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Entonces, sacando la diferencia, pues nos queda que son 8 periodos, lo que va a ahorrar. Y vamos a calcular la aportación de cada una de estos ahorros. Y tal como lo hemos hecho para las rentas y demás, vamos a calcular nuestra tasa real y nuestra anualidad financiera con la misma fórmula. Aquí lo que vamos a tomar es la tasa I con la del incremento al salario, porque estamos tomando la del aguinaldo, ¿no? Entonces, esto crece conforme al salario de la persona. Y sería 1 más 7.5 sobre 1 más el 5%. Ajá. Y a eso hay que restarle 1. Y ya nos queda esa J, que es nuestra tasa real, de 2.38. ¿Sí? Y para el bono, la misma fórmula, solamente que en lugar de utilizar el incremento al salario, vamos a utilizar el incremento al salario mínimo, porque el bono está en función de salarios mínimos. Entonces es 1 más 7.5 sobre 1 más el 6%. Restándole 1 nos queda 1.42. Y